que a ustedes les suceda lo mismo, cuando se plantean algunas dudas, algunas inquietudes acá en cuanto estamos dando el tema, que podamos meditar, pensar y durante la semana seguir investigando un poco más. La semana pasada nuestro hermano Carlos preguntaba y decía qué era más importante en todo caso. Entonces, ¿el rol o el pecado? ¿Recuerdan que hizo esa pregunta? ¿Por qué? Porque si bien sabemos que Eva fue la que desobedeció y comió del fruto del árbol, pero Dios cuando culpa a Adán. Entonces yo también quedé preocupado y seguimos investigando, estudiando, y encontré una respuesta y que me pareció bastante acertada. Dice, hay varias razones por las que Adán es culpable de la caída de la humanidad. Adán fue creado primero y su esposa fue creada para ser ayudidona. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Dios hizo responsable a Adán de su familia, como se ve en el hecho de que Dios buscó a Adán específicamente. Cuando sale Dios, una vez que comieron del fruto, Dios sale en busca de Adán y le pide explicaciones a él. Además, en su conversación con Adán y Eva, Dios cuestionó a Adán primero, a pesar de que Eva pecó antes que Adán. Adán, como líder de la familia, fue responsable de lo que sucedió en su familia. Pero esta es la parte que me encontré interesante. Dice, además, el mandamiento original de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue dado a Adán antes que Eva fuera creada. Eva conocía la restricción. Evidentemente, Adán se lo había informado, pero fue Adán quien lo escuchó directamente de la boca de Dios. Y en 1 de Timoteo 2:14, Pablo hace una sutil distinción entre el pecado de Adán y el de Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Miren lo que dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Y por qué es importante este detalle? Eva cayó en pecado debido a un engaño, el engaño de la serpiente, de Satanás. Sin embargo, Adán no fue engañado, lo que significa que él eligió pecar. Cuando Adán tomó el fruto de su esposa, sabía muy bien lo que estaba haciendo. No estaba mal informado ni confundido. Muchas veces nosotros decimos que Eva le agregó, tal vez fue Adán el que le agregó al mandamiento y de esa manera se lo informó a Eva, ¿ya? Adán, por el contrario, no estaba mal informado ni confundido. Sencillamente decidió rebelarse contra el mandamiento de Dios. Eligió escuchar a su esposa en vez de escuchar a Dios. Como les digo, esta respuesta, ¿por qué Dios pensamos que castiga el rol y no el pecado? Dice que el pecado de Adán, en este caso, fue más grave, porque él, sabiendo lo que había salido de la boca de Dios, decidió escuchar a su esposa y deliberadamente decidió pecar y no escuchar a Dios. Y por eso Dios en él carga ese primer pecado, porque él voluntariamente decidió no escuchar a Dios. Vamos a continuar ahora con ese estudio. Vamos a hacer un breve resumen. Ahí pasemos entonces a la lámina 9, que fue donde comenzamos la semana pasada. Dijimos la semana pasada que la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de forma que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre, ¿ya? Luego vimos que lo primero que se nos dice en esta definición, y si puede avanzar un poquito Daniel, es debíamos considerar la frase un sentido de responsabilidad benevolente, ¿ya? Eso en esta definición es clave, ¿ya? Pero ¿responsables de qué? Uno podría preguntarse, ¿de qué somos responsables los hombres? ¿Ya? Debemos entender que la masculinidad bíblica es autoconsciente. El otro día veía cómo un niñito, un hermanito, defendió a su hermana del ataque de un perro. Y él se puso por delante. ¿Quién le enseñó a ese niño que tenía que proteger a su hermana? Y eran chiquititos. Tal vez los papás le dijeron, tú tienes que cuidar a tu hermanita, todo, pero eso es un sentido que casi en todos los hombres está, este de proteger, ¿cierto?, a
nuestras esposas. Por eso dice esta definición que la masculinidad bíblica es autoconsciente e implica una actitud de un hombre hacia las mujeres, ¿ya? Y eso tiene que ver con la masculinidad, una actitud de nosotros los hombres hacia las mujeres. Y por eso, por ejemplo, puede ser que veamos de repente, no sé, una mujer en peligro, algo, y nosotros inmediatamente queremos tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque es inherente al hombre el ayudar. Y es interesante, no es que me pase todo el día viendo memes, pero estudiando este tema, me hicieron un experimento social, ¿ya? Iba un niñito caminando por la calle y viene un tipo, lo toma y hace como que lo secuestra. Iban pasando dos mujeres, vieron y como siguieron de largo, ¿ya? La misma situación con dos hombres y los hombres salieron persiguiendo al tipo y le empezaron a pegar y el tipo le decía, no, si este era un experimento social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es algo inherente del hombre, este sentido de protección, de proteger, ¿ya? Y recordar que Dios también cuando crea al hombre y la mujer lo crea con roles y con diferencias, a pesar que somos igual en dignidad, tenemos roles, ¿cierto?, que se complementan. Y dentro de esos roles nosotros vimos que somos responsables de a lo menos tres cosas. ¿Las recuerdan cuáles eran? Y que lo vimos también anoche, lo dijo la hermana Hilda en nuestra reunión de matrimonio, tres cosas: liderar, proveer y proteger, ¿ya? De esas tres cosas nosotros los varones somos responsables: liderar, proteger y proveer. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el sentido de liderar, o que también yo pensaba en meditaba, podría ser también el término pastorear, y podríamos aprovechar de hacer un acróstico así y decir las tres P de la masculinidad bíblica: pastorear, proveer y proteger, ¿ya? Eso tiene que ver también con liderar. La masculinidad bíblica, dijimos, no se expresa en la exigencia de ser servido, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de los otros, ¿ya? Y tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en su ministerio terrenal, sino en su relación con la iglesia, su esposa, ¿ya? Cómo Él nos enseñó a servir. Veíamos que la masculinidad bíblica no tiene que iniciar cada acción, ¿ya? No es que se le pida al hombre que siempre tiene que tomar la iniciativa en todo, pero sí siente la responsabilidad de proveer un patrón general de iniciativa, ¿ya? Yo no le puedo estar diciendo a mi esposa, ayer en las cosas que no le gustan, no le gusta pensar que tiene que hacer de comer el día de mañana. Para ella es un tema, ¿ya? Y a veces me pregunta y yo le digo, eso no, yo no sé, vea usted qué cocina. No significa que yo, porque yo soy el líder, tengo que dar directrices en cada área de la vida, ¿ya? Pero sí proveer un patrón general de iniciativa. En tercer lugar, la masculinidad bíblica acepta la carga de la última palabra en los desacuerdos entre el líder y el dirigido, pero no presumen usarla en todos los casos. Vimos que, ¿cierto? Por ejemplo, si mi esposa tiene una opinión, yo tengo otra, y no nos ponemos de acuerdo, quien toma la decisión, quien tiene la última palabra en este equipo que Dios forma, es el varón, ¿ya? Si nos equivocamos en tomar la decisión, tenemos que asumir la responsabilidad, ¿ya? Y eso es, acepta la carga de la última palabra. Y ahí es cuando lo que más nos duele es cuando escuchamos el te lo dije, ¿cierto? Pero asumimos la responsabilidad. Si yo tomo una mala decisión, a pesar de que mi esposa me aconsejó como ayuda idónea, me orientó, ¿cierto?, y yo tomé la decisión contraria, yo tengo que asumir la carga de la responsabilidad de haber tomado la decisión. ¿Por qué? Porque Dios me dejó a mí como cabeza de la familia. Y por último, también señalamos que el llamado bíblico al liderazgo es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Muchas veces nos damos cuenta que es difícil liderar, ¿ya? No somos sabios en tomar decisiones. A veces queremos poner nuestro cargo como en el mundo laboral, ¿cierto? Yo soy el jefe, yo soy el que mando. Pero en este modelo de servicio nos sirve el modelo del mundo. El modelo que nosotros tenemos que seguir es el modelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y como Él, incluso antes de ser entregado a morir, Él nos dio un último ejemplo de servicio cuando lavó los pies de los discípulos. Esa es la clase de liderazgo que Dios anhela para nosotros los varones.
Luego desarrollamos el tema de proveer, ¿ya? Y nos basábamos ahí en 1 Timoteo 5:8, donde hay una fuerte declaración acerca de la necesidad del hombre para proveer a su familia, ¿cierto? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de sus casas, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y veíamos que la responsabilidad última de la provisión para el hogar recae en el varón. Eso no significa que el varón a lo mejor tenga que sí o sí llevar toda la carga. No digo que la mujer no tiene que trabajar, lo vamos a ver más adelante cuando se vea el tema de la feminidad bíblica, pero sí implica que la responsabilidad principal de la carga del hogar por norma general tendría que ser del varón, ¿ya? Puede haber, y conversábamos, ¿cierto?, que puede ser que, no sé, que la mujer gane más que el varón, todo. Cuando abordemos el tema de la feminidad bíblica vamos a abordar con mayor detalle eso, pero incluso si una mujer en el matrimonio ganara más que el varón, ¿cierto?, sigue siendo el varón líder, ¿ya? Y la mujer, en este caso voluntariamente, también se acepta el liderazgo del varón, porque ese es el modelo que Dios estableció. El liderazgo no tiene que ver con quién aporta más en la casa, sino que en el orden de Dios, siempre, ¿ya? Pero la responsabilidad principal de la provisión para el hogar es del varón, ¿ya? Luego, la siguiente frase tenía que ver con la protección, ¿ya? Ese punto no lo alcanzamos a desarrollar muy bien la semana pasada por temas de tiempo, pero citamos ahí Ezequiel 34. Como les decía, este concepto de liderar va muy unido también a lo que es el pastorear a nuestra familia. Y si nosotros tomamos en consideración, por ejemplo, Ezequiel 34, cuando Dios condena a los pastores o a los líderes de Israel, los reprende por no proteger a sus ovejas. De hecho, mire, si ustedes abren su Biblia, ahí en Ezequiel capítulo 34, versículos 4 al 6. Este versículo yo siempre también lo trabajo con los chicos del seminario ya que están por egresar, o con los pastores que están ingresando al pastorado. ¿Por qué? Porque si bien está este pasaje en un contexto negativo, por otro lado señala todo también lo que nosotros debemos hacer como pastores, pastor de mi familia, pastor de la iglesia, como líder de la congregación. Ezequiel 34 del 4 al 6 dice: no fortalecisteis las débiles ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellos. Nosotros como varones tenemos que quedar advertidos por este pasaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, digamos que un hombre y una mujer van caminando por la calle, ¿cierto? Puede ser, no sé, mi esposa, mi hermana, mi mamá, una compañera del trabajo, de la universidad, ¿cierto? Vamos caminando por la calle y alguien viene y nos amenaza. ¿Cuál sería la actitud del varón? Arranco. Este sí me salió, lo vi voluntariamente. Un día salen de estos típicos videos, van a asaltar a una pareja y él sale corriendo y deja a la novia, a la polola sola frente a los ladrones, ¿ya? Esa no es la actitud no es una actitud masculina, no es una actitud de un varón, ¿cierto? Lo primero que nosotros tendríamos que hacer, ¿cierto?, es proteger a nuestras esposas. La siguiente: nosotros los varones debemos tener presente, ¿cierto?, siempre cómo debemos proteger a las mujeres. La masculinidad bíblica, como decíamos hace un ratito atrás, debiese y siente una responsabilidad natural dada por Dios de avanzar y de ponerse frente a la amenaza, ponerse entre la amenaza y la mujer. ¿Ya? Eso es lo natural. ¿Ya? Fuimos diseñados de esa manera. La masculinidad bíblica
¿cierto? Por un momento, tiene una conciencia de la responsabilidad dada por Dios. Y por eso actuamos de esa manera. ¿Ya? Incluso instintivamente puede ser que no conozcamos a una mujer, pero si está en peligro, la actitud natural de un varón va a ser tratar de protegerla. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados también de esa manera. Y esto, como les decía, viene de un profundo sentido de aptitud honorable, la forma en que Dios creó las cosas. Y esta protección no se limita solamente a proteger en el aspecto físico. No es solamente proteger en el aspecto físico. Nosotros los hombres somos llamados también a proteger en el hogar, el bienestar espiritual de nuestra familia. Los líderes masculinos de la iglesia son llamados a guardar la doctrina de la congregación. Por lo tanto, son llamados a proteger, ¿ya? Y la Biblia nos muestra ejemplo de eso. Es exactamente lo que Cristo hizo por la iglesia, por su esposa. Él se interpuso entre Dios y nosotros. ¿Para qué? Para que la ira de Dios que debía estar sobre nosotros, su esposa, recayera ¿sobre quién? Sobre él. Sobre él. No hubiésemos sido capaces nosotros de soportar la ira de Dios. Y Dios se interpone, ¿cierto?, entre el Padre y nosotros para que Él reciba el castigo. Y por eso también muchas veces se hace esta imagen de que, haciendo alusión a Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios y quiere acusarnos a nosotros, hoy día, el Señor Jesucristo le dice: espera, yo ya pagué ese precio. La ira tuya yo ya la satisfací. Por lo tanto, no puedes acusar de ese pecado a los que son mis escogidos, porque Él se puso, nos protegió. Así que ya sea protegiendo a su mujer, a una mujer, arriesgando nuestra vida, o simplemente resguardando la seguridad de ella cada vez. Sí, puede parecer cortejo, muchas veces lo que hacemos, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa en la universidad, ella vivía muy lejos, ¿ya? Y antes incluso de estar interesado en ella, yo la acompañaba al metro, esperaba que ella tomara locomoción y se fuera hasta su casa. ¿Por qué? Porque es un sentido natural de protección hacia la mujer. Para nosotros los varones siempre debería estar presente cómo proteger a las mujeres que están a nuestro alrededor, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, el dicho, cuando un buque se está hundiendo, lo decíamos la semana pasada, ¿quiénes tienen prioridad? Mujeres y niños primero. Y es interesante, porque ¿a quién ponemos en primer lugar? A las mujeres. ¿Se dan cuenta de cómo es algo inherente al hombre buscar la protección de la mujer? Y eso en todas las culturas sucede lo mismo, ¿ya? Bueno, veíamos que nosotros entonces debemos siempre tener presente cómo debemos proteger ¿a quién? A las mujeres. Eso es lo que nos dice nuestra definición. Debemos, y la siguiente lámina, por favor, Dani. Debemos proteger a las mujeres, ¿ya? La frase de nuestra definición dice: liderar, proveer y proteger a las mujeres. Y es interesante la definición que daba John Piper y Gruden en este sentido, porque habla de las mujeres y no de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque, como les decía, la masculinidad bíblica es un sentido más amplio. Lo masculino no comienza cuando yo me caso. La masculinidad comienza desde pequeña, ¿ya? En el sentido de que somos hombres. Cuando definimos nosotros el carácter masculino, podríamos centrarnos en el llamado a trabajar y cuidar el huerto, a dirigir en la iglesia o a muchos otros ámbitos, muchas veces que no se relacionan directamente con las mujeres. Pero los autores escogieron esta definición. ¿Por qué? Porque es la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres. Y creemos también que nos ayuda a comprender el objetivo primordial de la Biblia, o lo que la Biblia enseña en el ser un hombre, ¿ya? Los hombres deben liderar y amar a las mujeres en forma que glorifiquemos a Dios, ¿ya?
de esa forma nosotros también tenemos que liderar y amar a las mujeres, y eso en las distintas relaciones que tenemos entre hombres y mujeres. Y por eso le decía que nuestra definición toma la palabra mujeres y no usa la palabra esposas. ¿Por qué? Porque un hombre no se convierte en hombre cuando se casa. El hombre nace varón, ¿cierto? Y la masculinidad y la feminidad están arraigadas en lo que somos por naturalezas. Como les decía, nosotros los varones tenemos un sentido básico en el cual nos sentimos responsables de liderar, proveer y proteger a las mujeres. Eso tendría que ser un sentido básico en cada uno de los hombres, ¿ya? No esas ideas que hoy día pone el mundo de que debemos dejar explorar nuestro lado femenino y por el contrario que las mujeres también exploren su lado masculino y que son iguales y que pueden estar por sobre y que pueden hacer las mismas cosas. No, esa no es la forma en que Dios diseñó. El hermano Carlos ya está levantando el dedo. Hermano Carlos. Ah, sí, en un contexto negativo. Sí, sí, de hecho, como una forma de denostar al hombre se nos dice eso, que nosotros somos muy básicos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver la vida, ¿ya? Y lo usan de una manera de denostar al hombre. Pero en este sentido yo hablo de un sentido básico de nosotros, dado por Dios, de liderar, proteger y proveer, ¿ya? Ahora, como le decía, es en las distintas relaciones. El hombre no se convierte en hombre cuando se casa. Y por eso nosotros tomamos la definición que debemos liderar, proteger y proveer a las mujeres, ¿ya? Y eso nos lleva también a la siguiente frase de la definición. Dice, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Nosotros nos relacionamos de distintas maneras y estas distintas relaciones también traen diferentes tipos de responsabilidades, ¿ya? Por ejemplo, de la forma en que yo me relaciono con una mujer en el trabajo es distinta a la forma que me voy a relacionar con mi esposa, ¿ya? Yo no puedo pretender, por ejemplo, llegar al trabajo y si en mi trabajo la jefa es una mujer, decirle, ¿sabe qué? La Biblia me manda a que yo soy la que tengo que liderar, me van a despedir. Por eso es como me relaciono. Pero en la misma idea, la jefa es la gerenta y yo estoy subordinado a ello. Hay un incendio. ¿Qué voy a hacer yo como varón? Arrancar. ¿Cierto? Sale ese sentido de protección hacia la mujer, ¿ya? No es la gerenta la que va a tomar la iniciativa, tal vez no. Está en mí, por el hecho de que soy hombre. Por eso dice en los distintos tipos de responsabilidad y cómo nos relacionamos. ¿Y por qué? Porque el contexto de nuestras relaciones va a ayudar a determinar las formas apropiadas en que los hombres y las mujeres se relacionan entre sí. Por ejemplo, un esposo y una esposa tienen distintas responsabilidades entre sí que dos miembros de la iglesia, ¿cierto? Del sexo opuesto. Un anciano de la iglesia y una mujer miembro se relacionan de una manera diferente que una hermana y una hermana biológico. Hay diferentes tipos de responsabilidades, pero la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres, ya sea en los negocios, en el trabajo, en nuestro vecindario, son distintas. Nos relacionamos de manera distinta, ¿ya? Y tratar de averiguar cómo debemos relacionarnos en cada una de estas áreas es difícil, porque como les digo muchas veces, hoy día hay, no sé, en el trabajo, cuando hay mujeres yo me debo relacionar de acuerdo también a cómo son las relaciones ahí en el entorno, cómo está normado, incluso por el reglamento de higiene y seguridad y todo lo que implica trabajar hoy día con mujeres. Hoy día, por ejemplo, está muy normado, hay muchas leyes que norman cómo debe ser el trato incluso entre los hombres y las mujeres, ¿ya? Y nosotros, los que trabajan, por ejemplo, en empresas grandes, han visto últimamente este tema de la ley Karim,
¿cierto? Que le han hecho capacitaciones, y eso establece cómo se tiene que relacionar el hombre con la mujer en el trabajo. Y nosotros debemos someternos a eso, a esa forma de relacionarnos, ¿ya? Nos guste o no nos guste. Siendo parte de la empresa tenemos que someternos. Por eso digo, es muy complejo tratar de detallar. Pero acá la Biblia sí nos muestra a nosotros una forma en la cual podemos relacionarnos, ¿ya? Y es útil señalar, como dice aquí la lámina, que como la iglesia en la familia o el hogar de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, las relaciones entre hombres y mujeres tienen que tener un carácter de familia. Es interesante porque ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, Pablo le dice a este joven Timoteo cómo tienen que ser nuestras relaciones dentro de la iglesia. Si nosotros vamos a ese pasaje que está anotado ahí en la lámina, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermano, a las ancianas como madre, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Para los jóvenes que están aquí tal vez y que aún no han casado, ¿tienen padre y madre en la iglesia que los respetan y a los que acuden? ¿Hay un hermano menor por el que estás asumiendo tu responsabilidad como su mentor? ¿Es fraternal la forma en que tú te relacionas con las mujeres que componen, ¿cierto?, la iglesia, el cuerpo de Cristo? Y es bueno que nosotros hagamos un inventario, por ejemplo, de nuestras relaciones y ver si encajan en este carácter familiar que pone el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios. Porque si no nos estamos relacionando de esta manera, ¿cierto? No reprendes al anciano, sino exhortándole como padre, a los más jóvenes como hermanas, a las ancianas como madre y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Dios nos llama también a un cambio en oración y en humildad. En la definición que nosotros veíamos de masculinidad bíblica, la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, dijimos, proteger y proveer a las mujeres de forma que sean apropiadas a las distintas relaciones del hombre. Y si ustedes ven, esa imagen corresponde a la imagen de un pastor que lidera, provee y protege. Esta definición, la idea que nos quiere poner a nosotros de masculinidad bíblica es la imagen de un pastor. Piensa por un momento en Moisés como el pastor y líder, en David como el pastor y rey, en nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor, que vino a dar su vida por las ovejas. Uno que guía, uno que cuida, uno que apacienta, uno que protege. Como nos muestra, ¿cierto?, el pastor del Salmo 23. Esa es la idea de la masculinidad bíblica para nosotros los varones, ¿ya? Esa es la idea que está detrás, la idea de este buen pastor que lidera, ¿cierto?, que guía al rebaño. Por otro lado, que provee para las necesidades, ¿cierto? El Salmo 23 dice que los lleva a pastos verdes, a aguas tranquilas, a aguas de reposo. Ahí los pastorea. Es el líder proveedor, pero también que protege a las ovejas cuando están en el campo. Esa es la idea de la masculinidad bíblica, la idea del pastor, quien pastorea, provee y protege al rebaño, ¿ya? Y para ir finalizando esta parte de la masculinidad bíblica en relación, ¿cierto?, a los varones, porque después seguimos nuestro estudio de masculinidad y feminidad, pero vamos a estar ahí un par de semanas también tratando el rol de las mujeres, ¿ya? Tal vez podríamos preguntarnos ¿cómo nos sentimos los varones acerca de todo esto? Tal vez podemos pensar que la carga es pesada, ¿cierto? Amén. Más para algunos parece pesada. El liderarse, el pastorear, el proveer, el proteger,
puede ser que sea una carga para algunos muy pesada. Uno mismo cuando estudia este tema cada vez se ve confrontado en las cosas que no estoy haciendo, no estoy haciendo y que son parte del rol que Dios me da. Sí, el ser hombre no implica solamente, muchas veces nosotros no nos queremos centrar como siempre en los derechos que tenemos como hombres, ¿cierto? Yo tengo que ser atendido, tengo que ser... No. Pero la Biblia es una cuestión que cambia nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Para el mundo tal vez ser hombre y el modelo que ponen, el modelo que pone el hombre es como esta familia antigua de Disney, ¿cierto? Donde el hombre llegaba a la casa, la mujer lo esperaba y le sacaba el gorro, le recibía el maletín, le tenía las pantuflas listas, la mesa servida, los niños bañaditos, servidos, ¿cierto? Y lo atendían. Eso pensamos nosotros de que es ser masculino y veíamos eso como un modelo de familia ideal. Pero como decíamos, la Biblia muestra un modelo completamente distinto, hermano Mauricio. Walt Disney era, sí. ¿Cuál? Sí, el Disney de antes, el Walt Disney, ¿cierto? Cuando nos mostraban estas películas ahí de la familia perfecta. Y nosotros pensábamos que eso era ser hombre, ¿cierto? Llegar y que lo atendieran. Pero la Biblia nos muestra algo completamente distinto, ¿ya? Y a nosotros los varones también nos confronta en la manera en la cual no hemos sido fieles como un hombre, en nuestra familia, en las relaciones de iglesia. Y tal vez muchos de nosotros podemos identificarnos con esto, que no hemos sido ese varón que la Biblia desea que nosotros seamos, ese varón que lidera, que protege y que provee. Si muchas veces, mi hermano, en la realidad, hoy día vemos, ¿cierto?, que no queremos nosotros asumir nuestra tarea de liderazgo. Muchas veces preferimos ser liderados y no queremos asumir, por ejemplo, el liderazgo espiritual de nuestros hogares. ¿Quién lleva hoy día el liderazgo espiritual de los hogares? En la mayoría de los casos, no en todos. ¿Pero quién es? ¿Quién es la que el día domingo temprano en la mañana tiene que estar ya, pues levántese, vamos a la iglesia? ¿Quién tiene que estar preparando todas las cosas? ¿Quién es la que tiene que estar? Muchas veces oraron, hicieron su devocional. Y por eso les decía, somos confrontados cuando vemos que somos nosotros los hombres los llamados a liderar. Pero muchas veces hemos cedido ese liderazgo a la mujer, ¿ya? O la mujer, al ver que nosotros no estamos cumpliendo con el liderazgo, ¿qué ha tenido que hacer? Tomarlo ella. Hermano Carlos.
de los niños huérfanos. No, no, sí. Pero, ¿sabe, hermano Carlos? Yo creo que más que confundir nosotros eso, como le decía, nosotros como varones hemos cedido incluso el liderazgo espiritual de la educación o de la instrucción espiritual de nuestra familia a la iglesia. ¿Y por qué? Porque nos conviene. El hombre de por sí, mire, si como lo decíamos la semana pasada, Dios nos pide todo lo contrario. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ser gatos? Dormir 18 horas al día y que nos alimenten y que nos hagan cariño. Nos gustaría, somos perezosos. Entonces, mientras menos responsabilidades tengamos, mejor estamos. Si pudiéramos pasar todo el día viendo tele, yendo a jugar a la pelota con mis amigos, seríamos tal vez felices, muchos serían. Pero Dios nos pide, ¿cierto? Como también, como una de las consecuencias del pecado, trabajar, ganarnos el pan con el sudor de la frente, y además de eso nos pide ser los líderes. Entonces nosotros no, po. Como le decía, muchas veces hemos, más que confundido, hemos cedido nuestros roles. Y si otro lo puede hacer por mí, mejor. Hermano Eduardo. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí, hermana Fidel. Sí. Ujú. Sí. Muchas gracias, hermana Fidel. Y efectivamente, yo no tengo duda de que muchas de ustedes, las que están acá, podrían poner la escalera y cambiar una ampolleta. Pueden hacer muchas de las cosas que hacen los varones, pero como decía, tal vez de una manera de demostrar y todo es animar a su esposo que hagan esas cosas. Ya muchas veces por desidia del varón que hace la mujer, como dice nuestra hermana Fide, ya que no lo está haciendo, lo hago yo. Pero también yo le puedo enseñar o demostrar o llevar a hacer esa ayuda idónea para que cumpla el rol, darle el rol. ¿Ya? Yo siempre me saco el gorro por mi esposa porque ella siempre al Pablo le está recalcando cuál es mi rol. Y cuando le quiere, él dice, mira, ¿quién está arriba de la cabeza de papá? ¿Quién está arriba? Cuando tú quieres pasar por sobre la autoridad de papá, ¿quién está arriba de su cabeza?
y Él está arriba de nosotros, ¿ya? Y eso es reforzar el rol, no hacerlo, pero sí de alguna manera hacer que el varón cumpla con el rol. Lucas. Sí. Sí, tenemos que recordar eso, siempre nosotros los varones. Nuestro primer ministerio es el hogar. Hogar. ¿Mm? Hermano Mauricio. Sí, no, de hecho, hoy día hay muchas mujeres que se sienten ofendidas, incluso uno le quiere dar el asiento, pero no por eso yo voy a dejar de hacerlo. No por eso voy a dejar de cumplir el rol que Dios me dio. Sí, claro, o sea, por eso le digo, nosotros también tenemos que ser sabios en cómo aplicar esto, ¿ya? No, no porque el mundo hoy día o la cultura está yendo todo en contra del varón, yo voy a dejar de ser el hombre que Dios quiere que sea. ¿Mm? Sí, de hecho, y inculcarlo a nuestros hijos. ¿Mm? Oye, como le digo, hoy día esta competencia que se está dando entre hombre y mujer es a veces una competencia ruda. ¿Mm? Pero no por eso nosotros no le vamos a decir a nuestros hijos que tienen que ser el modelo que Dios nos enseña. ¿Mm? Aunque todo el mundo esté en contra. Sí, hermano Carlos, cortito ahí para poder avanzar porque quedan 5 minutos. Ujú. Mire, hermano, le respondo al tiro. Como gobierno en la iglesia, entregamos más de 50 devocionales para el mes de marzo. ¿Cuántos lo hicieron? De 50. Uno, dos, tres, cuatro. Mire. ¿Mm? O sea, claro, nosotros podemos hacer. La otra vez tuvimos una reunión para padres. Organizamos con el Ministerio de Matrimonio una reunión para padres. ¿Cuántos padres vinieron? 5 a la reunión. ¿Mm? El problema no es del gobierno. Es muchas veces, como decía, no sé, estamos en una especie de letargo espiritual que nos impide llevar adelante esto, mi rol. Y eso implica muchas otras áreas de mi vida. Para terminar, miren, y precisamente tiene que ver para hacer el cierre a todo esto. La Biblia contrasta a dos hombres. El primer Adán fue creado para administrar la creación de Dios, para proporcionar liderazgo a su esposa, obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó con el primer Adán? Fracasó. Fracasó en liderar, fracasó en obedecer los mandamientos de Dios. El segundo Adán fue el hombre perfecto, que sirvió sacrificialmente, usó su autoridad para el bien, dio su vida por su esposa, la iglesia, obedeció completamente los mandamientos de su padre. ¿Ya? Así que
Jesús muestra perfectamente la masculinidad bíblica en la que Adán, sin importar lo mucho que él pudiera haber, no sé, levantado pesas, ir al gimnasio, cortar árboles, prender fuego, ¿cierto? Fracasó, no cumplió con el diseño de Dios para la masculinidad. Así que también para nosotros, los varones, cuando fracasemos como el primer Adán, fracasemos en liderar, en proteger, en proveer a las mujeres, miremos al segundo Adán, miremos a Cristo, que tanto perdona nuestro pecado y nos da poder también en nuestra debilidad y egoísmo para poder amar y liderar como Él amó, pastoreó y lideró a la iglesia, como lo está haciendo el día de hoy. Y miren, para terminar, y si es que nos piden versículo, este va a ser nuestro versículo, Hebreos 13, 20 y 21. Con esto terminamos. Hebreos 13, versículos 20 y 21. ¿Lo leemos todos juntos? Hebreos 13, versículos 20 y 21. ¿Están ahí? Todos juntos leamos. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, nos haga aptos para toda buena obra. Si no hemos cumplido, si hemos fracasado, que esta sea nuestra oración. Señor, hazme apto para ser ese hombre que la Biblia nos demanda que seamos. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque nos instruye, porque nos guía a la verdad y nos muestra los errores que hemos tenido, pero también, Padre, la promesa de que en Cristo usted nos ha dado todo lo necesario para poder vivir esa clase de vida que usted anhela que vivamos. Padre, el apóstol Pedro nos dice que usted ya nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Este pasaje de Hebreos que leíamos dice también que por medio de Cristo podemos ser aptos para toda buena obra. Y cuanto más si está en juego hoy día la vida de nuestra familia. Señor, capacítenos para ser esos hombres y mujeres que la Biblia demanda que seamos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.